En esta oportunidad vamos a hablar acerca del texto argumentativo. En clases anteriores veamos que el texto argumentativo hace parte de la tipología textual de nuestra gramática. Hay más de 15 tipologías. Las más populares o las más conocidas son la tipología narrativa, la argumentativa, la descriptiva, la expositiva y la dialogada. Hoy nos vamos a concentrar en el texto argumentativo. Esta tipología tiene como propósito convencer o persuadir al lector sobre un tema en particular. El texto argumentativo se utiliza para usted entregar unos argumentos que ofrezcan un nivel de entendimiento sobre un tema, sobre una idea, sobre una pregunta, sobre una hipótesis. El texto argumentativo conlleva y está compuesto por una serie de ejemplos o llamados argumentos que le permiten al lector tener una claridad. Las características del texto argumentativo es dar una claridad sobre un tema y, como ya se los he venido mencionando, dar una ilustración propedéutica, es decir, una claridad de conceptos, una explicación de conceptos a través de argumentos, a través de citas, a través de cifras, a través de datos, a través de estadísticas. Entonces, entremos en materia con relación al texto argumentativo. Según la literatura, el texto argumentativo es una modalidad discursiva que tiene como finalidad defender una idea o tesis mediante argumentos. Entonces, atención acá. Cuando se habla de que el texto argumentativo es una modalidad discursiva, quiere decir que hay un relato sin confundir el texto argumentativo con el texto narrativo. Bien, es una modalidad discursiva porque lleva un relato. Ojo, una cosa es decir relato y una muy diferente es decir un cuento, ¿sí? Esta modalidad discursiva tiene como finalidad defender la idea o tesis mediante ¿qué? Argumentos. Los argumentos pueden ser positivos o pueden ser negativos. Esos argumentos pueden ser testimonios. Esos argumentos pueden ser citas. Esos argumentos pueden ser cifras, datos, fechas, estadísticas, etc. Expresar opiniones o rebatirlas con el fin de persuadir al receptor. Dar opiniones, atención aquí, o rebatirlas, es decir, cuestionar unas opiniones que de pronto otra persona haya dado. Por ejemplo, el tema de esta semana frente a un anuncio o una idea de las que muchas están surgiendo por estos días en el gobierno y entre los políticos, hay una idea de Germán Vargas Lleras que propone suprimir las primas de junio y diciembre para poder contribuir a los alivios que ha generado esta pandemia. Ahí ya hay una idea, ya hay una opinión. Él tendrá sus argumentos para defender. ¿Sí? Entonces, ahí vienen las citas, ahí vienen las cifras, ahí vienen los números, ahí vienen los conceptos. Entonces, cuando hablamos de rebatir es cuestionar. ¿Sí? Se cuestiona esa idea, se cuestiona esa afirmación. El rebate es cuestionar. ¿Con qué? Con el fin de persuadir y decirle a la gente, no, es que él está equivocado. Eso no es así. ¿Sí? Persuadir es convencer al receptor. Y finalmente encontramos aquí refutar la contraria o bien persuadir o disuadir al receptor sobre determinados comportamientos, hechos o ideas. Entonces, aquí, antes de explicar lo general, voy a concentrarme en un concepto. Si bien persuadir es convencer a una persona sobre algo, sobre un tema, sobre una conducta, disuadir suena parecido, pero es diferente. Su significado o connotación es diferente. La disuasión o disuadir
vamos a ver la diferencia. Por ejemplo, persuadir es cuando la persona, si nos imaginamos un escenario de elecciones legislativas, entonces hay personas que son apáticas a ser seguidoras de un candidato y hasta el día de ir a votar no saben por quién votar, porque no se interesan, ¿sí? Entonces no le prestan mucha atención al tema. Entonces, como esas personas, nos encontramos muchas en la calle. Persuadir es cuando usted intenta, hace un proceso de convencimiento a través de argumentos hacia esa persona para decirle que vote por el candidato del partido de tal color. Tengan en cuenta que esa persona no tenía todavía en su mente instalado una decisión sobre a quién apoyar con su voto. ¿Ya? Lo persuadió para que votara. ¿Qué es la disuasión? Ya la disuasión es cambiarle la idea que ya tenía esa persona para que apoye o se acoja a su idea. ¿Entendido? Entonces, la persuasión, la persona no sabía por quién votar. ¿Sí? No tenía nada instalado, le daba igual. Y usted logró que votara por el candidato del partido tal. Pero la disuasión es que cuando esa persona sí tiene claro por quién votar y usted logra convencer con unos argumentos, con unos elementos para que deje eso que ya tenía planeado y se acoja al planteamiento que usted le está dando. Entonces, para que tengamos cuenta la diferencia entre persuasión y disuasión. ¿Listo? La disuasión es quitarle ese pensamiento, como la persona que está pensando en tirarse de un edificio, ¿sí? Porque va a atentar contra su vida. Lo tiene claro, se va a tirar al vacío. Pero luego viene un bombero, un policía, alguien a disuadirlo, a decirle, abandone esa idea. Mire, valore la vida, usted tiene hijos, y entonces le desinstala esa idea y le pone otra idea nueva. Eso es disuadir. Y para eso sirven los textos argumentativos. Bien. ¿Cómo se elabora un texto argumentativo? Entonces hay una serie de pasos. Para elaborar un texto argumentativo necesitamos, primero, una tesis. ¿Qué es una tesis? Un tema, una idea sobre la cual vamos a escribir la argumentación. Ojo, la tesis no es la tesis de grado. Coloquialmente y popularmente se le llama así al trabajo de grado. Pero resulta que es que el trabajo de grado tiene una tesis. La tesis hace parte de ese trabajo de grado. Entonces, lo correcto es que usted, cuando esté ya por esas lides, por esos espacios, ya finalizando su carrera, usted hable de el proyecto de grado, no hable de tesis. ¿Ok? Porque la tesis es tan solo una parte. La tesis es la idea principal, la idea central. Entonces, luego de la tesis, cuando usted define la tesis, bueno, voy a escribir a favor del aborto, voy a escribir en contra, voy a escribir a favor del voto en blanco, voy a escribir en contra, ¿sí? O el tema que le hayan asignado, usted debe ponerle un título. Una cosa es el tema y otra cosa es el título. Recuerden que en el título hay un porcentaje muy importante de lo que se va a tratar el texto. Entonces, el título debe ser preferiblemente un sintagma nominal. ¿Qué es eso de sintagma nominal, profesor? Yo no entiendo. El sintagma nominal es cuando el título no necesita traducción. Es decir, cuando el título es muy claro, conciso y asertivo, que usted al leerlo ya determina de qué va a tratar ese texto. Es lo que sucede con las noticias. Los títulos de las noticias son sintagmas nominales. Son tan claros que usted con solo leer el título ya queda informado. Hay personas que no necesitan hurgar o meterse o adentrarse en el lleno
o en el texto o en el cuerpo del texto, porque ya el título ya le dio un porcentaje muy grande de lo que se va a tratar. Entonces el título debe ser un sintagma nominal. El texto argumentativo comprende 3 partes. Eso sí, separado cada uno por espacios. La primera parte habla de la exposición de la tesis, es decir, la introducción. Usted hace una presentación donde aparecen las palabras o los conceptos claves o la tesis de la argumentación. En la segunda parte viene la argumentación. Allá en la segunda parte es como el cuerpo argumentativo, es como el grueso, el desarrollo del tema. En la introducción usted habla, como lo veíamos y lo hizo Debbie, la corrupción es esto, esto, esto y esto. ¿Sí? Hay diferentes tipos de corrupción. De manera muy general, usted explica esos conceptos en la introducción, que es la primera parte que vemos aquí en la pantalla. Parte 1, exposición de la tesis. ¿Sí? Ya en la parte 2, en la argumentación, usted ya de manera detallada expone los tipos de argumentos que se crean convenientes. Ya los tipos de argumentos los vamos a ver más adelante. Entonces, usted se apoya de unos argumentos que investiga, de unos argumentos que explora, que encuentra, que usted mismo puede elaborar. ¿Sí? Esos argumentos que usted crea conveniente. Y en la tercera parte viene la conclusión. La conclusión es un resumen muy breve del texto argumentativo. La conclusión en la conclusión usted vuelve a retomar la tesis, es decir, esa idea principal. Y se puede repetir o redactar un nuevo argumento. Es decir, en la conclusión usted no va a copiar las ideas más importantes del texto argumentativo, sino que en la conclusión, a partir de los argumentos que usted ya dio, usted va a elaborar un texto nuevo, con su entendimiento, un texto que le permita dar una conclusión personal al texto argumentativo. Entonces, veamos aquí el desglose de los argumentos, que es la parte número 2. ¿Qué tipos de argumentos usted puede utilizar en su texto? Pues hay argumentos a favor, hay argumentos en contra, y esto depende de qué, de cuál es el interés, el objetivo del texto suyo. Si usted va a desarrollar un texto sobre el aborto, bien, y es claro que su tesis o idea o el planteamiento es defender el aborto, es decir, usted es pro aborto, usted destaca el aborto como una opción para las mujeres, etcétera, etcétera, pues sus argumentos serán a favor, pues por obvias razones, porque usted ya lo tiene claro. Pero si por el contrario, usted va a hablar del aborto de manera perjudicial para la sociedad, para la salud, para la vida de ese ser que se está gestando, pues usted va a utilizar argumentos en contra. Entonces, la utilización de argumentos a favor o en contra depende de la intención o el objetivo que usted tenga con su texto, ¿sí? Si usted está a favor, pues habla a favor. Si está en contra, pues habla en contra. Ah, profe, yo no quiero estar ni a favor ni en contra. Yo quiero hacer más bien un texto argumentativo objetivo. Es decir, que estén casi todas las partes ahí concentradas y que de una u otra manera esto permita generar un balance para que el lector sea que en últimas tome una decisión. Si apoya el aborto o no lo apoya. ¿Entendido? Entonces hay 3 maneras. Usted lo hace o a favor, lo hace en contra o lo hace de manera equilibrada. ¿Sí? Lo hace de manera objetiva, en la cual usted deja que el lector tome las decisiones o saque sus propias conclusiones. Bien. Entonces, también encontramos argumentos de experiencia personal. A esto se le llaman testimonios, perdón.
Puede ser de un conocido, de un tercero, de alguien implicado en un hecho, en una situación. ¿Sí? Argumentos que se consideren lógicos o razonables. Esos argumentos que se consideren lógicos o razonables son los argumentos de comprobación. ¿Sí? Cuando usted, por ejemplo, le demuestra que por qué es riesgoso practicar un aborto a los 7 meses de embarazo. ¿Sí? Entonces viene lo lógico y lo razonable, ¿sí? Mediante la exposición de la evidencia científica, ¿sí? O la comprobación. Cuando usted explica que 3 por 2 da 6 y no hay otra manera de que 3 por 2 dé otro resultado. ¿Entendido? Eso tiene que ser, eso hace parte del argumento lógico y razonable. Luego encontramos un argumento que sirva como ejemplo. Entonces, miren, es muy importante en los textos argumentativos involucrar los ejemplos. Eso es lo propedéutico, ¿sí? Usted aprende siempre todo nuestro ciclo de vida desde que estamos pequeños. El aprendizaje se hace a partir del ejemplo. Los niños aprenden a partir de lo que ven de los grandes, de lo que reproducen de la televisión. Todo es el ejemplo. Entonces también en el texto argumentativo es importante incluir el ejemplo. Por acá encontramos el argumento de la mayoría, o sea, qué dicen las mayorías, o qué pasa en la mayoría de países, o qué pasa en la mayoría de instituciones, o qué pasa, ¿sí? Y finalmente encontramos aquí el argumento de autoridad. Ojo, está de último, pero eso no quiere decir que no sea el más importante. Para mí el argumento de autoridad, aunque aquí dice opcional, no debería ser opcional. El argumento de autoridad debería ser obligatorio, porque el argumento de autoridad en últimas es el que permite respaldar lo que yo estoy tratando de defender. Entonces el argumento de autoridad se puede hacer a través de una cita bibliográfica. Usted está hablando de desempleo en Colombia. Entonces, ¿quiénes son las fuentes oficiales para hablar de desempleo en Colombia? Las fuentes oficiales son el DANE, el Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Esas son las fuentes oficiales o fuentes primarias. Luego vienen las fuentes secundarias. ¿Cuáles son? Entonces, vamos a hablar con los empresarios, la gente que da el trabajo, las aseguradoras de riesgos profesionales, ¿sí? Esos ya son fuentes secundarias. O los mismos, vamos con los testimonios, ¿sí? Entonces, esos argumentos son importantes. Por ejemplo, una persona que ha quedado desempleada, ¿sí? Todos esos argumentos son muy importantes, pero el argumento de autoridad tiene que ver con la persona experta o la institución experta en un tema en particular, ¿sí? La que saca el dato oficial, a la que hay que creerle por encima de todo porque es la autoridad en ese caso, ¿sí? Entonces, el argumento de autoridad debe ir sí o sí. El argumento de autoridad es de un experto en el tema, en la materia, ya sea una institución o una persona, un estudioso, una academia, etc. Y no olvidar los conectores textuales. ¿Para qué? Pues los conectores textuales son todas aquellas proposiciones o las palabras que permiten que se vayan conectando las ideas. Esto hace parte pues de la redacción, ¿no? Usted conectar las ideas con una buena redacción es muy importante para que eso no se vea como una colcha de retazos, donde usted pegó, copió y pegó, copió y pegó. Entonces, les voy a explicar cómo vamos a desarrollar un texto argumentativo a partir de una plantilla que yo me encontré en internet, ¿sí? La plantilla no es mía, la plantilla yo me la encontré y la voy a utilizar para que ustedes entiendan un poco o cómo sacar los insumos para desarrollar un texto argumentativo. Entonces, esta plantilla les va a servir a ustedes para que hagan sus ejercicios.
De hecho, el ejercicio que les va a quedar hoy lo hacen a partir de esta plantilla para la redacción de un texto argumentativo. Entonces, la plantilla tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Bien. Ojo, esta plantilla es una herramienta. No tiene relación, a ver, no tiene relación con las partes. Es decir, esta es la estructura del texto argumentativo, ¿bien? Pero esta plantilla es una herramienta para que a usted se le facilite más hacer un texto argumentativo. Entonces, vamos con la primera parte. La primera parte tiene que revelar cuál es la tesis o el tema. Entonces, para este ejemplo, se va a hablar de la televisión. Bien. El segundo punto es el título. Entonces, por un lado tenemos el título objetivo, que informa. Y por este lado tenemos el subjetivo, que opina. Entonces voy a explicar cada uno de estos dos. El primero, el título objetivo. El objetivo tiene que ver con cuál es el título que yo le voy a poner al texto, cómo lo voy a titular, cómo lo voy a nombrar, ¿sí? Cómo se va a reconocer este texto de todos los demás textos. Entonces, este título que está aquí en amarillo, resaltado en amarillo, este título es el que va a encabezar ese texto argumentativo que yo ya lo tengo acá. Mírenlo. Es esto. ¿Sí? Me devuelvo. Ese título objetivo es el título que va a encabezar el texto argumentativo. El valor de la televisión en la sociedad. Así voy a llamar yo mi texto. Mírenlo acá. Aquí está. El valor de la televisión en la sociedad. Bien. Devolvámonos. Luego viene en la plantilla el título subjetivo. Solamente el título subjetivo va en la plantilla. El título objetivo sí va en el texto. ¿Qué quiere decir con el título subjetivo? Cuando hablamos de una opinión subjetiva es lo que yo pretendo, lo que yo quiero, ¿sí? Mi intención. Entonces, la intención de este texto que vamos a ver a continuación es generar la siguiente reflexión. Televisión, entretenimiento o conocimiento. Esta es como la reflexión que quiere generar este título, ¿ya? Entonces, si nos adelantamos, vemos que ese título subjetivo no está aquí por ninguna parte. No está, no aparece. No aparece. Por el contrario, lo subjetivo va implícito en el texto, mientras que el objetivo no. El título objetivo sí va, sí se muestra, ¿sí? Dejo claro cuál es la intención. Recuerden que el título representa un porcentaje importante en el entendimiento del texto, ¿sí? Mientras que el subjetivo es mi opinión, es mi intención, pero va implícito en todo el texto. No tengo el título subjetivo, no tengo que citarlo o no tengo que redactarlo en el texto. ¿Hasta allí está claro o surge alguna pregunta? ¿Está claro la diferencia entre los dos? Sí, señor. Bueno, ok. Sigo entonces. Recuerden, para terminar, o para explicar mejor, el título en la plantilla se divide en dos. En la plantilla, solo en la plantilla se divide en dos, en objetivo y subjetivo. El título objetivo es el que usted va a utilizar en el texto. O sea, cómo va a titular el texto, ¿sí? Pero el subjetivo es esa intención, qué es lo que usted pretende con el texto. Y esto va implícito. Ya este título aquí no va. Vamos a la tercera parte. Entonces ya viene la minería de datos, la búsqueda, la investigación, la indagación. Entonces, usted escoge alguna idea del artículo o
algún concepto que requiera su comprensión. Como lo hicieron varios de ustedes, la mayoría, explicar el término corrupción, ¿sí? Entonces yo me voy a internet y busco de una fuente oficial. Recuerden que ya eso del Rincón del Vago, de monografías.com, tareafacil.com, todo ese tipo de portales, ya eso quedó atrás, eso hace parte del pasado. Ahora, ustedes tienen que hacer lo posible por consultar fuentes académicas. Esas fuentes académicas, ¿dónde están? En las bases de datos que provee la biblioteca de la universidad. Ustedes con el usuario y contraseña con la que consultan las notas, ustedes pueden acceder. Eso es una información que la universidad paga anualmente una membresía que no es muy barata, pero para que los estudiantes tengan acceso a esa información que no sale en Internet de manera libre por protección de datos, ¿sí? Porque eso hace parte de producción del conocimiento. Entonces, usted escoge el concepto o los conceptos que considera importantes para que la gente conozca y entienda de qué se trata el tema. Entonces, miren, aquí hay una definición, ¿sí? Dice, se escoge alguna idea del artículo, pero nunca se copia. Se puede citar la fuente, se puede citar la fuente. Entonces aquí dice que la televisión es un sistema que permite a las personas recibir sonidos e imágenes en movimiento. Y eso es posible gracias a las ondas. Puntualmente, ahí ya me están diciendo de qué se trata la televisión. ¿Listo? Entonces, luego viene la parte central, los argumentos. Entonces, los argumentos se dividen en cuatro, perdón. Entonces, en primer lugar, como les decía, está el argumento de autoridad. El argumento de autoridad es el dato, es la cifra, es el comentario que da esa persona o esa institución que es una autoridad en el tema, ¿sí? Por sobre cualquier otra cosa. Por ejemplo, hoy en día, la noticia de hoy es que han descubierto en un laboratorio un anticuerpo que puede generar un tratamiento para las personas que padezcan el COVID. Entonces, esa fuente, digamos, ese dato, la organización o la persona más indicada para avalar ese dato es la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Es el argumento de autoridad que yo debo tener ahí. Ah, bueno, entonces vamos a un argumento de autoridad local, el Ministerio Nacional de Salud, ¿sí? Vamos a otro argumento de autoridad que puede ser una fuente secundaria, la Secretaría de Salud, ¿sí? Entonces, siempre en este tema de los argumentos de autoridad hay jerarquías. Ustedes siempre deben tratar de coger las que sean más cercanas a la primera línea, es decir, a las fuentes primarias. Ojo, otra cosa, los argumentos de autoridad, ya sean testimonios, citas, cifras, citas, datos, procuren que en los textos argumentativos, y esto es una recomendación y consejo para lo que les queda de carrera, que es todo prácticamente, traten de que esas citas, esos elementos que ustedes encuentren, no sean más antiguos a 5 años, ¿sí? Es decir, estamos en el 2020, lo aceptable es que ustedes cojan citas que hayan pasado hasta el 2015. Ya del 2015 para atrás, ya eso empieza a ser obsoleto. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Luego vienen los argumentos a favor. Los argumentos a favor, pues son esos argumentos con los que usted vincula el tema, ¿sí? Ah, perdón, antes del argumento a favor, voy a leer el ejemplo aquí. ¿Listo? Como argumento de autoridad, ¿cuál es el ejemplo que vemos en la plantilla? Dice, abro comillas. ¿Por qué? Porque ese argumento, lo estoy copiando textualmente, no es mío, sino que es de una persona que sabe el tema. Dice, la televisión puede darnos muchas cosas, salvo tiempo para pensar. Lo dice Bernice Bures, ¿ya? Y aquí cito quién es la persona que lo dice.
Luego del argumento de autoridad vienen los argumentos a favor y argumentos en contra. Los argumentos a favor están en verde. Denme un momento. Entonces esos argumentos a favor están marcados en verde y los en contra en rojo, solamente para distinguir la diferencia. No quiere decir que el uno sea bueno, el otro sea malo, no. ¿Listo? Entonces aquí, para el ejemplo, se han citado 3. Profesor, ¿cuáles? ¿Tiene que ser 3 y 3 siempre? No. Usted determina, usted escoge cuántos argumentos va a poner. Si va a poner 2 a favor y 1 en contra, pues es obvio que usted está a favor del tema. Ah, usted va a poner 3 en contra y 1 a favor, entonces es obvio que usted está en contra. Que usted solamente va a poner a favor, listo. O que usted solamente va a poner en contra, listo. Que usted va a poner el mismo número a favor y el mismo número en contra, entonces porque es claro que usted no quiere comprometerse directamente con su opinión, sino que las personas saquen sus propias conclusiones, las personas que leen. Entonces, aquí dice, un argumento a favor, dice que en la televisión le permite estar informado de lo que pasa en el mundo. Hay programas de concurso y culturales. El entretenimiento. ¿Listo? Y por acá en los argumentos en contra, dice que la televisión crea adicción. Hay programas de cotilleo que no aportan nada de valor. ¿Qué es el cotilleo? Es el chisme, ¿sí? Programas que están basados pues en la farándula y todo eso, de los cuales ustedes ven muchos ejemplos a nivel nacional e internacional. Y se pierde comunicación entre las familias. Esos son como los tres argumentos en contra, ¿ok? Estos argumentos a favor y en contra salen de usted, ¿sí? De usted. O los puede usted también encontrar o los puede buscar. Por acá encontramos un argumento de experiencia personal. Este argumento de experiencia personal puede ser un testimonio que bien puede ser suyo o puede ser de un conocido suyo o puede ser de una persona implicada en un hecho, ¿sí? Pero que sea un testimonio. Vamos a hablar de delincuencia. Entonces, vamos a citar a la persona que fue víctima de un hecho desafortunado, ¿sí? De un robo, qué sé yo. Ella no es una fuente. Aunque ella fue la víctima, ella no es una fuente. Ella es un testimonio, para que tengamos en cuenta eso. Ella es un testimonio. La fuente es, por ejemplo, la policía, porque es una fuente oficial, ¿sí? Que va a decir o va a determinar qué fue lo que pasó. ¿Entendido? En este caso, es un testimonio. Eso le llama argumento de experiencia personal. Y por último, 5 y 6, acá vemos los adjetivos valorativos. ¿Qué es un adjetivo? Un adjetivo es aquello que le da un valor o una cualidad a un objeto, ¿sí? La casa es un sustantivo, es un objeto. Pero yo puedo decir que la casa es grande. Entonces, grande es un adjetivo. La casa es bonita. Entonces, bonita es un adjetivo. Entonces, el adjetivo es aquello que le da valor, ¿sí? Pero en este caso, los adjetivos valorativos son exponenciales. Entonces, no solamente es decir bueno o malo, sino decir importante, fundamental, ¿sí? Pertinente. Entonces, para el ejercicio se utilizaron estos dos. Ojo, estos ejemplos son para el texto que está aquí. No quiere decir que ustedes van a copiar esto y lo van a hacer para sus ejercicios, no. ¿Okay? Y vemos por aquí, vamos a ver, es que esta barra no me deja ver. Luego vienen los conectores textuales, que como les decía, los conectores textuales son todas aquellas palabritas que usted utiliza para ir enlazando las ideas. Todas aquellas palabras o conceptos que usted utiliza para ir anclando una idea con la otra y no dejar ideas sueltas. ¿Entendido? Entonces, para el ejemplo, tenemos aquí las siguientes palabras. En la actualidad, además, también, en primer lugar, por otra parte, pero, en resumen. Usted podría poner en conclusión, en definitiva. Los conectores textuales no son los que están aquí solamente.
son todas aquellas palabras que usted pueda utilizar para conectar las ideas. Recuerden que el texto en su totalidad es una unión de ideas. ¿Entendido? Entonces, bueno, aquí eran unos pantallazos de la búsqueda en internet, ¿sí? Vamos aquí. Este es el ejemplo ya, la plantilla convertida en texto. Mire, esto es un texto argumentativo sobre la televisión a partir de la plantilla que les mostré anteriormente. Cuando usted hace la plantilla, usted ya se mueve como pez en el agua para hacer un texto argumentativo, como el que podemos ver aquí, de 3 partes. Esta es la introducción, este es el cuerpo argumentativo y aquí vemos la conclusión. Entonces, yo quiero que lo veamos. Me disculpan ahí la pequeñez de la plantilla, pero es la misma, sino que un poco más pequeña. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar como fondo amarillo todo lo que el texto con el que alimentamos la plantilla. Ahora bien, para el ejercicio que ustedes van a hacer, no quiere decir que ustedes, ojo con lo que voy a decir y voy a repetir, no quiere decir que ustedes aquí van a redactar ya de una vez el texto y luego lo copian acá. No. Miren, esto es contenido preliminar, es decir, muy incipiente, muy puntual. No quiere decir que es que usted va aquí a redactar el texto completo en cada una de estas partes y luego lo copia acá. No. La plantilla tiene que ser muy sucinta, muy breve, muy puntual. Bien, entonces veamos aquí los ejemplos. Aquí el tesis, la tesis, perdón, no el tema, es la televisión. Es claro que sobre eso se trata el texto. Bien, entonces está en amarillo. Miremos aquí algo en particular. ¿Se acuerdan que en la explicación les decía que en la conclusión vuelve y debe volver a aparecer el tema principal? Pues aquí está. Miren, al final en la conclusión, aquí está la televisión. Luego vamos al título, que siempre puede generar alguna confusión. Repito, el título en la plantilla, usted debe redactar 2 tipos de título. En la plantilla, en el texto argumentativo no. En la plantilla usted construye un título objetivo, es decir, lo que usted quiere informar. Ese título objetivo que está aquí en amarillo es el título que va a encabezar su texto. Bien. Ahora viene el título subjetivo, es lo que usted quiere dar a entender u opinar. Aquí dice televisión, entretenimiento o conocimiento. Ojo, miren que no está resaltado. El título subjetivo no está resaltado porque no está redactado en ninguna parte de este texto. El título subjetivo sencillamente es una guía con la cual usted quiere darle una orientación al texto. Es para que usted no pierda el foco, para que usted empiece hablando de la televisión y no termine hablando de James Rodríguez, por ejemplo. ¿Entendido? Entonces, el título subjetivo es cuál es su intención con el texto. ¿Sí? Y todo esto está implícito aquí. Bien. Luego viene la tercera parte, la búsqueda de información. Es esta que está aquí. La televisión es un sistema que permite tal, y así es como empieza el título. Luego viene el argumento de autoridad, que está aquí, que ahorita lo vamos a leer. Luego vienen los argumentos a favor en color verde, los argumentos en contra en color rojo, los argumentos de experiencia personal en gris y los adjetivos valorativos que están aquí. Igual los conectores textuales. Entonces, ojo con lo que les voy a decir aquí. El punto 5 y 6 en la plantilla solo se hace al final cuando usted ya ha terminado el texto. Es decir, para hacer el ejercicio, primero en la plantilla usted hace 1, 2, 3 y 4.
hasta aquí hace, hasta el argumento de experiencia personal. Con estos 4 puntos, usted ya tiene elementos suficientes para desarrollar todo el texto. ¿Ok? Adjetivos 5, perdón, el número 5 y 6, los adjetivos y los conectores, los va a sacar, va a ser un movimiento a la inversa. Ya usted va a escogerlos de acá del texto y los pega acá, porque sacar adjetivos valorativos y conectores sin haber hecho el texto es muy complicado. ¿Entendido? Entonces, lo primero que usted va a hacer es del 1 al 4, alimenta la plantilla, con eso construye el texto, y luego cuando ha construido el texto, entonces empieza a repasar, yo por aquí puse en la actualidad, eso es un conector, entonces esto llego y lo pongo acá. En primer lugar, es otro conector, entonces lo pongo acá. Y así sucesivamente. Usted hace como un inventario al final y alimenta 5 y 6. ¿Listo? Entonces, voy a leer la introducción y la vamos a analizar. Dice, el valor de la televisión en la sociedad. Título objetivo. La televisión es un sistema que permite a las personas recibir sonidos e imágenes en movimiento. Y eso es posible gracias a las ondas. Miren, empezaron de una con la definición, la búsqueda de internet, lo que yo encontré. Bien. En la actualidad, un conector está acá. En la actualidad se puede afirmar que en la mayoría de los hogares hay como mínimo un televisor. Con el paso de los años se ha convertido en un objeto fundamental. Ese fundamental hace parte de un adjetivo valorativo que luego voy a poner en la plantilla. Ese es un objeto fundamental y cotidiano que normalmente suele presidir el centro del salón y en el que toda la familia se reúne frente a él para ver diferentes programas. Se ha hablado mucho sobre la televisión y los aspectos positivos y negativos. Por ejemplo, ¿se acuerdan que hablábamos que uno de los recursos para la persuasión es el ejemplo? Pues aquí está. Por ejemplo, Bernice Buresh la ha definido con estas palabras, abro comillas. La televisión puede darnos muchas cosas, salvo tiempo para pensar, cierro comillas. Ese es el argumento de autoridad que está aquí. Es por ello que en esta argumentación hablaré sobre el valor de la televisión en la sociedad actual. Pues bien, ahí termina la introducción. Es la primera parte. Analicen que todo lo que está sin marcar, ¿qué es? Eso es resultado de mi cabecita. Eso hace parte de mi producción intelectual, de lo que yo produzco luego de leer un tema y entenderlo. Estas son mis palabras, ¿listo? Entonces, analicemos cómo termina la introducción. La introducción debe terminar como en una punta, ¿sí? La introducción debe terminar con mi tesis, con mi idea, con lo que yo estoy queriendo defender. Dice aquí, vuelvo y repito, es por ello que en esta argumentación hablaré sobre el valor de la televisión en la sociedad actual, ¿sí? ¿Recuerdan que veíamos el título subjetivo? Televisión, entretenimiento, conocimiento. A esto se refiere la idea, ¿sí? Entonces, usted allí va mostrando un estilo. Usted termina la introducción diciendo cuál es la intención del texto argumentativo. Ahora bien, la introducción puede ser un párrafo o pueden ser 2. ¿Sí? La introducción puede tener una extensión de lo que usted considere necesario incluir ahí. No quiere decir que usted va a desarrollar todo el texto allí. ¿Ok? Pregunto, ¿hasta allí alguna duda, alguna inquietud? Bueno, vamos ahora con esta parte de aquí, miren, los argumentos, quizás la parte más importante, ¿sí? Porque a partir de allí es que usted va a defender su texto, ¿sí? Va a defender su idea. Dice, en primer lugar, hay que decir que la televisión puede verse como algo positivo porque, entre otras cosas, viene el primer argumento a favor. Te permite estar informado en todo momento a través de los informativos.
Otro aspecto a favor de la televisión es que le permite aprender sobre temas que desconocías gracias a concursos como Saber y Ganar. También destaca la televisión por el hecho de ser un medio de entretenimiento, como cuando tenemos la oportunidad de ver una película, nuestra serie favorita o alguna retransmisión deportiva relacionada con el fútbol o el baloncesto, por citar algún ejemplo. Pero, miren, aquí viene ese pero, también es un conector. Ese pero me está diciendo, pero no todo es bueno. Hay cosas que también van en contra, ¿sí? O usted podría decir, además, pero no todo lo que rodea el mundo de la televisión es positivo. Por desgracia, hay programas como los de cotilleo que aportan muy poco valor al espectador. Entonces, les recuerdo que es un programa de cotilleo, es un programa de farándula, de chismes, como La Red, como esos programas que dan en la televisión, ¿sí? A eso se le llama cotilleo. Otro aspecto negativo es el hecho de que hay gente que se pasa muchas horas frente al televisor y eso crea adicción. Ahí miren el segundo argumento en contra. O también está el inconveniente por el cual, por culpa de la televisión, los miembros de una familia hablan muy poco cuando están reunidas en el salón o en la cocina. Entonces ahí vemos los tres argumentos en contra. Vuelvo y repito, usted es dueño o es autónomo en el número de argumentos, ya sea a favor o en contra. Usted puede poner 3 y 3, puede poner 3 y 2, puede poner 3 y 1, o puede poner solo argumentos a favor, o puede poner solamente argumentos en contra. Entonces dice, en la cocina, porque están pendientes de lo que pasa en la pantalla de su televisor. Ojo aquí con la parte gris. La parte gris es el argumento de experiencia personal, llámelo testimonio, ¿sí? Como quiera. En mi caso, debo decir que suelo ver la televisión casi todos los días, pero normalmente es para ver algún informativo y estar al día de lo que pasa en el mundo y algún que otro partido o acontecimiento deportivo. Bien. Llega la parte aquí, digamos que al cuerpo argumentativo le faltan citas, la tengo que reconocer, le faltan citas, ¿sí? Citas de expertos, datos, fechas, etc. Bien. Viene la conclusión. La conclusión, si bien no está aquí, pues es uno de los elementos más importantes de este texto. Dice, en resumen, usted puede poner en conclusión, para concluir, para terminar, ¿sí? Para redondear. En resumen, cuando nos referimos a la televisión, vemos cómo hay argumentos a favor y en contra, pero creo que lo más importante, miren, aquí viene la otra palabra que es un adjetivo valorativo. Vuelvo y les digo, estos adjetivos y estos conectores textuales se sacan solo si cuando se ha terminado el texto. O sea, es decir, 5 y 6 se van a diligenciar solo cuando el texto se ha terminado. De resto, se diligencia del 1 al 4 antes de hacer el texto. En resumen, cuando nos referimos a la televisión, vemos cómo hay argumentos a favor y en contra. Pero creo que lo más importante al respecto de la televisión es que cada uno debe ser capaz de hacer un uso responsable de un aparato que nos guste o no, forma parte de nuestras vidas. Si conseguimos que las personas se eduquen mirando la televisión, probablemente los beneficios que se obtengan serán mucho mayores que los inconvenientes. Bueno, aquí hay otro ejemplo sobre otro tema acerca de las redes sociales. Bien, para que les quede